tardar el jueves estemos ya haciendo cálculos o más bien diseñando la instalación. Estos son algunos aditamentos: curvas, coples, roscas, conexiones, tapas, registros, etcétera, que nos sirven también para hacer este tipo de conexiones. Es exactamente lo mismo que hacemos con las mangueras de tubería conduit o con los tubos o mangueras conduit, pero en este caso es de hierro galvanizado y se va armando de tal manera que bajo las estructuras, por ejemplo en el caso de traves o armaduras metálicas, se puedan sujetar mediante tensores o mediante abrazaderas, y eso ayuda porque como quedan a la vista, bueno, aquí ustedes quitan este plafón y si está bien hecha la instalación, seguramente arriba hay una instalación de este tipo. En el dado caso de que no esté, pues seguramente la metieron adentro de las traves y adentro de las losas. Es corrugado. Que si está bien o que si está mal, pues cada quien hace lo que le da su gana, pero en el momento de hacer la reparación, pues van a venir los problemas. Porque si fueran todos aparentes a la vista, fácil de reponer, de reemplazar, pues no tendríamos ningún problema, que de hecho para eso es el plafón. En este caso, el plafón no solamente tiene la función de tapar las instalaciones que están bajo la estructura y entre la estructura y el plafón, sino también tiene la función, déjenme me acuerdo si es el caso, ustedes tienen clases ahorita en el edificio W, ¿sí están llevando? ¿Y dónde escuchan mejor la clase, aquí o en el W? Aquí. ¿Y por qué creen que en el W se escucha tan mal? Por los plafones. En aquel no hay ninguno. Están las traves que rebota el sonido para todos lados, y en este caso rebota en un solo lugar. Entonces tiene también una función que es acústica. Bien, avanzamos y pues nuevamente aditamentos. En este caso es una herramienta que utilizamos para hacer las curvas, para darle vuelta a la instalación o a la colocación de los cables. Aquí podemos ver, por ejemplo, coples, cajas de registro o vueltas, otro cople que se mete de un lado a una pieza que se va a roscar, como por ejemplo esta, y del otro lado se mete un tubo o manguera o una manguera flexible, como es el caso de esta. Y también tenemos tuercas unión como estas de aquí. ¿Dónde es donde está la plática tan amena para que quieren ahorita que terminen podemos continuar? Lo mismo, pero en otro tipo de material. La marca es Conduit Durman. Es en plástico verde y también se pueden conseguir las mismas cajas, tapas, chalupas, conectores, coples, curvas, curvas de sobrepasar, registros, cajas cuadradas, cajas redondas, etc. ¿Y cuál sería el mejor de los dos? De las cajas, si ustedes van a tomar una determinación en relación a qué es lo que es más conveniente, yo elegiría el plástico. Es más económico, es más duradero, menos contaminante porque al final de cuentas no lo van a estar quitando diario, pero pues siendo artificial, cualquier material que le pongan ustedes a una obra de arquitectura, cualquier, es una contaminación.
¿Por qué? Porque es artificial. De hecho, el ver, todo el mundo nos ponemos a veces a hacer crítica de la obra de Frank Lloyd Wright en la Casa de la Cascada, y la hemos considerado como una obra maravillosa de la arquitectura, es una de las grandes obras del siglo XX y no sé qué, pero en realidad es un contaminante de un sitio natural, y es un contaminante que no solamente está mal hecho. Si ustedes hacen una investigación en relación a esa obra, se van a dar cuenta de que hay varias, no es la única, pero estamos hablando de esa, particularmente la Casa de la Cascada. El gobierno de los Estados Unidos invierte millonadas, carretillas de dinero para detenerla en pie. Y así como esa, hay otras tantas, todas las de Santiago Calatrava, aparte de que todas tienen demandas. El gobierno de España, por ser un arquitecto reconocido y porque aparte de ser reconocido, tiene algunos premios, no solamente tiene obras en España, en Venecia, por ejemplo, el puente de Venecia, lo han demandado como no menos de 15 veces por fracturas de cadera. Y el problema con ese puente es que es un puente de vidrio y es un puente en arco. Y con mucha frecuencia alguien que sube, pues seguramente no va a tener tanto problema como cuando baja. Y cuando baja, mucha gente se resbala y acaba con la cadera fracturada. Entonces, no son unas obras que resuelvan el problema de la arquitectura al 100%, sino al contrario, generan problemas mucho mayores. Todo lo que es arquitectura, aunque es artificial, y es bello por el hecho de, incluso pudiéramos decir que pudiera llegar a considerarse obra de arte, nada más por el sencillo hecho de haber sido hecho o construido por el hombre, ya es imperfecto, y al ser imperfecto no es natural, y al no ser natural es artificial, y al no ser artificial pues es un contaminante. Al ser artificial es un contaminante. Bien, aquí hay un resumen de las tuberías conduit. Estas son las de tipo flexible. Se pueden conseguir en cualquier color, no hay ningún problema. Incluso si ahora las piden ustedes por internet, mucho más fácil. Quieren tubos azules y verdes y amarillos, y del color que ustedes lo quieran lo pueden conseguir. Pero en el caso de México, los tubos que más comúnmente encontramos son estos que están acá abajo. Algunos más fácilmente que otros, y algunos prácticamente no los usamos. Por ejemplo, en el caso de los tubos negros, los utilizamos para el agua potable. En el caso de estos tubos, los utilizamos para transportar líquidos, pero algunos no necesariamente son agua potable, pero también otras personas los utilizan para transportar conductores eléctricos. Los más comunes son que es el tubo flexible pero reforzado, el conduit, que tiene una capa negra por dentro y una capa naranja por fuera para identificarlo más fácilmente ya sobre las varillas o armados en las cimbras. Tenemos este otro que está aquí inmediatamente abajo, que es un tubo flexible que tiene una especie como de lonjitas que permite que se haga más flexible todavía. Es de pared más delgada, no está reforzado, por lo que yo les recomiendo que si van a utilizar alguno, sea este. Y en el dado caso de que no tengan tanta lana, o su cliente no tenga tanta lana, pues pongan este otro. La diferencia entre este y este es que hay ocasiones en las que, por ejemplo, dura 8, 10 o 15 días el ducto ahí en la azotea y no se ha podido colar por alguna razón. Uno de ellos, que es se hace quebradizo, y este otro no. Les aguanta, incluso hasta hay algunos maestros albañiles que le ponen terminales para manguera y lo utilizan para regar o para sacar agua de la tubería y hacer uso de ellos en las mezclas. Y este otro de acá no, este es un tubo económico
Si lo pisan se queda apachurrado y si lo pisan una y otra vez, pues lo van a romper. Y esos son los tubos flexibles de acero esmaltado, puede ser acero esmaltado, pintado o acero galvanizado. La norma oficial mexicana ofrece una información que ustedes pueden de alguna manera estudiar en la J136 de 1970. Tiene algunos añadidos después de 1970 y modificaciones, y vale la pena que todo eso que está estandarizado en la norma oficial mexicana lo aprendan, porque junto con el reglamento de construcción y las normas técnicas para el estado de Zacatecas les van a permitir que ustedes desarrollen una instalación de manera correcta y cuidadosa. En la norma oficial mexicana nos dice que necesitamos conocer primero especificaciones y simbología. Cualquiera de los dos, el orden al final de cuentas no nos afecta porque pues, al final las tenemos que conocer las dos. Y hace un listado de lo que más comúnmente se utiliza en una instalación eléctrica, y ese listado, aunque pude haberlo hecho en 3 o 4 diapositivas, pues lo hice en una sola y en un listado con letras pequeñitas para que cupiera. Y ahí en el orden dice apagado sencillo, de 3 vías, de escalera, motobomba, contacto monofásico, etcétera, 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 hasta abajo ventilador de techo. Eso es lo más común. Ahorita vemos cómo se representa cada uno. Y de eso que es lo más común, establece una serie de especificaciones que debemos tener en consideración. Las especificaciones son parte del reglamento, pero ustedes las pueden modificar dependiendo de las necesidades de proyecto. Las necesidades de proyecto no quiere decir que vayamos a hacer un proyecto diferente, en el sentido, por ejemplo, ahí hay uno que dice el primero, creo que son las mismas letras del jueves del arquitecto Ornelas, quiere decir que no ha tenido clase aquí todavía otra vez o algo así. Dice, toda la tubería que no indique diámetro será de 19 milímetros o 3/4. Si en un momento dado, ustedes lo que quieren decir ahí es que toda la tubería que no indique diámetro es de 13, pues cambien la especificación. Pero generalmente lo hacemos con el de 19, porque nada más en una casa habitación, nada más utilizamos ductos de 13 milímetros y de 19. Si en un momento dado necesitamos entre la acometida y el centro de carga principal llevar ductos de gran calibre, por ejemplo del número 8 o del número 6, entonces no ocuparíamos incluso a lo mejor ni siquiera los de 19, a lo mejor ocuparíamos los de 25 por el tamaño, por el grosor de los cables. Ahora, algunos de ustedes pueden decir, pero sí caben porque no hay ningún problema. El del número 8 es como de este grueso, del cañón. Sí caben, yo los he metido y sí caben. Sí caben, y caben justos o caben medios apretaditos. Lo que van a tener es sobrecalentamiento, y sobrecalentamiento implica consumo excesivo, y consumo excesivo implica recursos. Entonces lo que hay que hacer es dejar que los ductos estén holgados en relación a los cables para que estos no tengan ningún calentamiento y puedan ser manipulados de manera fácil y rápida. El segundo de los puntos que yo coloco siempre en las especificaciones dice lo siguiente: todo el cable a utilizar será tipo THW-LS. THW es térmico, resiste la humedad y es de low smoke, de bajo smog o de bajo humo, no enciende. Es para 75 grados, 600 voltios de operación, y lo vamos a colocar en el siguiente orden.
La fase va a ser roja, blanca o marrón. Generalmente el marrón no lo utilizamos, al menos yo no lo utilizo, que es un cable, sí, no es difícil de conseguir, ni mucho menos por el color. Cualquier color pueden ustedes conseguir, pero es mucho más fácil al destapar una caja o registro eléctrico, identificar los cables por su color y saber por su mismo color si es fase, tierra, neutro o lo que sea, si es la fase 1 o la fase 2, etc. Luego, en la fase 2 vamos a colocar el negro. En la fase 3 vamos a colocar el gris si es para trifásicos. Y el neutro lo vamos a colocar en color azul. La tierra física en verde o verde strip o verde amarillo. El verde amarillo es un cable que tampoco es difícil de conseguir, y la mayor parte de los aparatos eléctricos lo traen. Si ustedes pelan un cable de estos, por ejemplo del cañón, va a traer un cablecillo ahí adentro amarillo que tiene una rayita, verde que trae una rayita amarilla. Esa es la tierra física. Y esa tierra física no es otra cosa más que que tiene el piquito. De los dos está la fase, el neutro y la tierra física, que es el piquito que al final muchos de ustedes acaban cortándoselo a los aparatos porque no tienen el conector adecuado y acaban quemando la computadora y el cañón y todo lo que ustedes le quitaron el piquito acaba dañándose. Luego dice, todas las tuberías que no se dejen con cable se guiarán con alambre. Aquí hay algo malo en la redacción. Todas las tuberías que no se dejen con cable se guiarán con alambre galvanizado. Todas las tuberías que se cargan, que se coloquen con cables, debería decir algo así, se guiarán con alambre galvanizado calibre 14 AWG, que es el código de grosor de los alambres y los cables. El número 4, ver cuadro de carga y diagrama unifilar en los planos. Ese también ya lo habíamos revisado, creo, en una esquemita que hicimos por ahí. Sí, hicimos un diagrama unifilar, lo vimos en un plano. Sí. Sí, creo que sí, lo vemos por ahí en los apuntes de los que hacen apuntes, por ahí va a aparecer. Esta especificación la pueden ustedes modificar de acuerdo a las necesidades del proyecto. Eso no quiere decir que vamos a estar midiendo. Hay algunas cosas para las que sí. Por ejemplo, en el caso mío en particular, diseñé una cocina integral y resulta que la señora es una señora bajita. Y para el caso mío en particular, el anaquel que ve en la parte superior me da en la frente, me queda muy bajito, pero para el caso de ella le queda a la altura de la mano. Pues no, es un caso muy específico, muy particular, porque si no le tendríamos que poner una escalerita o a lo mejor hasta una silla y tendría que andar subiendo la sillita cada vez que quiere subir a bajar algún plato o algo. Pero en algunas otras cosas, vamos, si la persona es chaparrita o de estatura corta o de los que les dicen, no me acuerdo cómo les dicen el nombre, los que son pues enanitos, muy chiquititos, no vamos a estar poniendo, el apagador no se lo pongas a 1.20, pónselo a 60 porque está muy chiquitillo. Pues no se puede. Pone una puerta a 1 metro porque está muy chiquillo. Bueno, y cuando vayan las visitas, ¿por dónde se van a meter o qué? ¿Van a entrar gatas? Hay un estándar y eso es lo que establece la norma oficial mexicana. Y para ello dice lo siguiente: los apagadores se colocarán a 1.20 del nivel de piso terminado. Si es en planta baja, es nivel de piso terminado de la planta baja, a 1,20 metros. Y si es en la planta entrepiso, de donde esté el piso hacia arriba, 1,20 metros. Los contactos que se encuentran en cocina se colocarán a 1 metro del nivel de piso terminado sobre la repisa. ¿Se acuerdan que cuando dibujábamos la cocina, un corte de una cocina en lenguaje 2, estaba la barra a 83
y las ventanas las colocábamos hasta 1,10 m, justamente porque entre los 83 y el 1,10 m es la franja donde van todos los contactos. Luego dice también los registros a una altura de 45 centímetros del nivel de piso o el entrepiso. Las chalupas o cajas chalupas de apagadores se colocarán de 1,20 a 1,35, en un rango. Puede ser entre 1,20 y 1,35 dependiendo de lo que ustedes consideren. Si ven esa raya gris, esa está más o menos a 1 metro de altura. Creo que lo hicieron con el nivel de 1 metro. Y el apagador está a 1,20 m de altura. Y las cajas para contactos de punto 30 a punto 50 sobre el nivel de piso terminado. Esa caja de contacto, la blanca, está a 30 a 35 centímetros de altura. Luego dice, y las de cocina se colocarán a 1 metro y la de campana a 1,90 m. Aquí no podemos cambiarlas, son estándares. No podemos hacer modificaciones. Porque incluso la Secretaría de Obras Públicas, cuando manda a su supervisor, y el Seguro Social, cuando manda al supervisor para el permiso de habitabilidad, les van a tomar todas esas medidas. Si en un momento dado hay medidas que no corresponden, pues ellos en la bitácora van a ordenar la demolición. Y la demolición implica que tienes que quitar la cajita, tienes que quitar la manguera, volver a hacer las conexiones, volver a pintar, volver a resanar y todo lo demás. Los cambios, el último y el más importante, bueno, todos son importantes, pero si este no se cumple, todos los demás no tienen ningún caso que los redactemos. Los cambios que sean necesarios para realizar en el presente plano solo se autorizarán por el arquitecto fulano de tal con cédula profesional tal, y se les registrará con detalle en la bitácora de obra y se sentará la firma del mismo como responsable. Si yo lo autoricé, pues yo soy quien lo va a firmar. Y para que haya algún acuerdo, si la modificación implica recursos, que lo va a hacer, entonces exíjanle al propietario que también lo firme. ¿Por qué? Porque él es el que lo va a pagar. Si él fue el que ordenó el cambio, entonces él es el que lo va a pagar. Tú no lo tienes por qué pagar porque tú hiciste un presupuesto y el presupuesto incluía un proyecto en el que decía: este salón, así como está, así se presupuestó. Si llega en este momento algún encargado de la institución y dice: no, yo no lo quiero así porque establece alguna razón, yo lo quiero que los 6 losas de piso de aquí de enfrente sean negras por alguna razón, no sé cuál, y yo tengo que quitar 6 losas blancas y ponerlas negras. Eso tiene una razón de ser seguramente, y seguramente lo vamos a tener que quitar y cambiarlas por las negras. Pero en ese momento sacas tu bitácora, anotas lo que te está diciendo, anotas el razonamiento: se van a colocar losas negras porque en ese lugar X, Y, Z, y va a tener un costo de mano de obra de tanto, y un costo de valor, un costo de materiales y un costo de tal y tal, mismo que será absorbido por la institución. Firmas tú y firma el otro y se acaba el problema. Porque si no hay firmas, el que va a acabar pagando eres tú. Bien, ahora en el caso de la simbología. La simbología es algo sencillo porque ustedes ya lo dominan, o por lo menos ya lo saben, porque fue algo que vieron ustedes en lenguaje arquitectónico 1 y lo revisaron, creo que calcando planos de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, porque eso es lo que dice el programa que tienen que hacer. Si no lo hicieron, de perdida lo revisaron así como lo están viendo ahorita: ese es un apagador y este es un X, un Z y tal. Pero de todas maneras, por si hubiera algún problema, y para que no lo hubiera, y para que no me vaya a salir el mismo compañero que entregó planos que consiguió ya hechos
con otro tipo de símbolos que ni siquiera se parecen a los que yo les di. Para que no vuelva a suceder eso, estos son los símbolos que vamos a utilizar. Yo coloqué dos que son similares. Uno son los que aparecen normalmente en internet y el otro son los que aparecen en el documento de Becerril. Estos son los de internet y que son los que yo utilizo en todos los planos. Al final Becerril e internet son los mismos. La única diferencia es que en Becerril vamos a encontrar algunos símbolos de aditamentos, lámparas o conectores o conexiones que ya no existen, que ya no se utilizan, por el hecho de que es un documento que debe, aunque se publica con diferentes ediciones, se hace la nueva edición, pero en realidad es para reposición de ejemplares faltantes, no es porque, como en el caso de Neufert, que ustedes le dicen Neufert, el Neufert se le cambian páginas, igual que algunos otros. Si hay algo que ya está obsoleto en el libro, quitan esa página, le ponen una página nueva actualizada y le dicen que esa es la edición número 23 o qué sé yo. Lo van actualizando, igual que el del ingeniero Cepeda y de los de Enríquez Harper. En el caso de Becerril, pues él ha conservado, o él siempre conservó el mismo libro y hasta la fecha la UNAM ha seguido, creo que es del Poli el libro ese, pero han seguido conservando la misma simbología. Este símbolo que está en la parte superior, que es una flechita cortada como en zigzag, representa a la acometida de Comisión Federal de Electricidad. Y la acometida es esto que está acá, aunque ahí hay unas letras, pero lo integra lo siguiente: la mufa, el tubo de la mufa, la abrazadera, la base socket, el tubo bajo de la base socket, al centro el cable desnudo y abajo la varilla Copperwell. Pero para la Comisión Federal, acometida solamente es desde la base socket hasta la mufa. Pero bueno, independientemente de eso, la acometida, esta flechita, solamente representa el tubo desde aquí hasta la mufa. El siguiente símbolo, este que está aquí, es el de lámpara. Bueno, quítenle lo que dice ahí adentro y representa una lámpara incandescente. ¿Qué es una lámpara incandescente? Pues un foco común y corriente, de esos que tienen un alambrito ahí adentro que se calienta, brilla para hacer la energía lumínica. Como esos ya no se utilizan, todavía los venden, pero ya no se utilizan. Bueno, a lo mejor algunas gentes tienen preferencia por eso. Por ejemplo, donde yo los he visto que los usan todavía es para mantener las carnitas sudadas en los lugares donde venden carnitas de puerco. Como calienta mucho adentro de esa cajita de vidrio, pues se mantienen así como muy brillositas y se le antojan a la gente, no se ve así blancote la manteca fea. ¿Dónde más lo utilizan? En las incubadoras. Las incubadoras de pollos ponen la cajita con los huevos, los tapan y tal, y le ponen un foco de esos para que se mantenga siempre a la temperatura estable. Las granjas ganaderas Y más o menos a los 21 días nacen prácticamente todos los pollos que ustedes metieron ahí. No tienen necesidad de la gallina, pero sí tienen necesidad del gallo, ¿va? Porque pues, al final de cuentas, si no está el gallo en el gallinero, pues los pollos no van a nacer. Dice aquí en medio LED. Este fue un símbolo que yo me inventé. Es una lámpara LED. ¿Por qué sé que es lámpara LED? Pues ahí lo dice. Si yo veo en mis planos algunos que dicen eso, entonces voy a identificarlo como lámpara LED. Lo único que le faltaría a este símbolo sería saber si es desde 12 hasta 75 watts, cuál es el wattaje que consume esa lámpara.
Si yo quiero que sea de 12, le pongo lámpara LED de 12. Si quiero que sea de 20, lámpara LED de 20, lámpara de 45, lámpara de 60, lámpara... ¿Y estoy considerando cortofocos como las lámparas esas redondas? No, depende del tipo de lámpara. Y si es una lámpara especial, entonces tú aquí le tienes que poner qué lámpara es, qué modelo y qué marca. Bien, aquí el otro es una lámpara que está fija a la pared, por eso tiene esta patita aquí a un lado. Aquí le faltó el símbolo de empotramiento. El símbolo es, déjenme ver, aquí tampoco está, en vez de servir, aquí está. El símbolo de empotramiento es este. Este arbotante y este otro es el mismo. La única diferencia es que pues yo lo quise hacer mucho más rápido y sin necesidad de ponerle el empotramiento, ya sabemos que va a estar sujeto con tornillos o con mezcla a la pared o al piso, porque pudiera ser para una escalera o para una pared. ¿Qué es un arbotante de ese tipo? Pues aquí tenemos uno a un lado. Puede ser un farol, pero en este caso es un farol. Pero si ustedes identifican la forma del farol, hay 1000 lámparas que se parecen al farol y que no necesariamente son faroles. Puede ser un tubo cuadrado que tenga una patita con 2 tornillos y eso también ya es un arbotante. Eso y otros tantos que también vamos a ver en un catálogo. Luego viene el interruptor termomagnético general, que se representa, es este de aquí, es la pastilla o el breaker. Es esta que está acá, la negra. Bueno, hay negras y grises y hay blancas también. Creo que son los colores más comunes que venden en México. Hay una azul también. Pero si ustedes van a conseguirlas en la marca, digamos, de batalla, la marca buena, la marca Squartec, también hay Yusa en color negro. Pero las Squartec son negras o grises. La gris es de económica y la negra es la de buena calidad. Y se representa de la siguiente manera. Es un rectángulo que dice ITM y abajo dice el amperaje con el que trabaja. Aquí pudiera decir 10 amperios, 15 amperios, es a cada 5, 10, 15, 20, 25, etcétera, hasta los 55 amperios. Para una casa habitación, hablar de más de 30 amperios, es más, todavía de 40 se puede utilizar. Hablar de más de 40 amperios es hablar de muchísimo. Entonces, si a ustedes les salen más de 30, pónganse a pensarla y revísenlo otra vez. Si en la segunda revisión salieron más de 30, entonces revísenlo por tercera oportunidad. Si salieron más, pues ya no lo revisen, eso es. No hay ninguna duda, por si aquello de que pudieran haberse equivocado. También se representa con 3 líneas, 2 líneas horizontales, una de ellas con un circulito a uno de los lados que representa al polo y una diagonal con un circulito que representa al otro polo. Significa eso algo así, que hace contacto. Este contacto que hace así es como el apagador, cuando ustedes lo accionan, baja y permite que la corriente pase. Entonces por eso se representa de esta manera. Y aquí abajo diría interruptor termomagnético y el número de amperes a los que está trabajando. Luego aparecen los contactos. Este primero es el contacto aterrizado. Ahí dice contacto aterrizado doble. Es ese que está ahí o ese que está aquí. Porque todos los contactos aterrizados son dobles. Todos, no hay ninguno que sea individual. Todos vienen en parejitas, vienen en una laminita 2 juntos. Y son aterrizados porque tienen 3 agujeritos. En algunos otros lugares, a lo mejor habrán visto ustedes, porque les ha llegado, yo me acuerdo que, creo que este cañón fue el que vino así, venía con este cable y, no es cierto, este es de otro cañón, este cable. Este venía con otro cable y tenía solamente 2 piquitos.
y tenía uno que ponerle otra conexión con dos más que estaban en ese. Los primeros dos piquitos eran redondos, como dos dedos. Eran para Europa, sobre todo para el caso de España y Francia. Y hay algunos otros que tienen tres, pero los tres son planos. El de abajo es plano también. Entonces es para algunos lugares de China. Y varían, pero en el caso de México, 60 ciclos, 127 voltios. Dice 127 voltios casi todos estos aparatos, o 110 voltios, pero no porque ese sea el consumo real. El rango es entre 110 y 127. Si ustedes checan el contacto y les da menos de 110, va a haber un mal funcionamiento del aparato. Y si rebasa los 127, no va a haber un mal funcionamiento, se va a quemar. Entonces hay que tener cuidado con el voltaje con el que está trabajando cada aparato, y que realmente cuando vayamos a recibir la obra por parte del electricista, hagamos un recorrido a todos los contactos y a todos los sitios donde va a haber distribución de energía para ver cuánto está aportando. Si está aportando la cantidad correcta, pues está perfecto, no hay ningún problema. Hay variaciones en la corriente al exterior de los edificios, en la que distribuye la Comisión Federal. Por lo tanto, al haber esas variaciones, pues vamos a tener problemas también dentro de los edificios si no los tenemos protegidos. El siguiente es un apagador sencillo. Si se fijan, este contacto dice aquí un numerito 2. En realidad no debería de decirlo, porque si digo contacto aterrizado doble, pues entonces ya el 2 se le está sobrando. Pero esto yo se lo puse porque hay algunos contactos que se pueden conseguir individuales, como en el caso de la marca Roger. No son, de los de Roger no todos están aterrizados, tienen los dos, sí están polarizados, pero no están aterrizados. Tienen una patita igual que, más que de las que puedo desconectar, ninguna puedo ahorita. Siempre tengo problemas con ese, porque cuando enrollo el cable blanco, lo pongo de una forma y lo meto a la mochilita, y cuando lo saco otra vez y lo meto, siempre lo meto al revés y no entra. Tengo que darle vuelta porque la patita que es más ancha debe de quedar en uno de los lados, si no, no entra. Y hay algunos aparatos que las dos patitas son del mismo grosor, y esos aparatos pues tienen una protección mucho menor que los que sí vienen de esa manera. Ahora, ahí está bien, la extensión está bien protegida y todo, pero vean la porquería que me compré porque el otro se descompuso. Este de color cremita, hasta ahí tiene todavía el precio, 12 pesos. Estoy arriesgando 50 y 15,000 pesos con un aparatejo de 12 pesos. Yo debería, se supone, debería estar cargando los aparatos míos con por lo menos que me hubiera costado 200 pesos. Es así como lo han visto ustedes, porque yo lo he visto en ustedes y en otras gentes. Van y se compran el iPhone de 28,000 pesos, pero como ya no trae cargador, se van a la tiendilla del Momo, un cargador, un cubito de no sé qué, ¿cuánto cuesta? 250, échamelo. Están cargando un teléfono de 30,000 con un cubito de... como que no es lógico. Si voy a comprar un Ferrari, no le voy a poner un espejo de 12 pesos, ¿no? Bien, entonces hay que protegerlos de la manera correcta. Este apagador es doble, es así como aquel que está ahí. Aquí dice que es doble, pero es sencillo. ¿Qué significa sencillo? Que no es de escalera, pues tiene solamente dos polos. Aquí solamente hay dos polos. En este hay un apagador de escalera doble. Tiene 3 polos, o de 3 vías, que también se llaman. Una vía siempre tiene corriente y las otras dos se interrumpen. Luego está el centro de carga. El centro de carga es esta cajita, que puede ser de 1, 2, 20 o más pastillas, dependiendo del número de circuitos que a ustedes les haya salido en su cálculo.
Bueno, primero que les haya salido en su diseño. Aquí, por ejemplo, no sé si el edificio esté así porque no me... en el aula Z... Bueno, ese de la esquina, de aquí abajo, el de la esquina de aquí abajo, ahí está un centro de carga que tiene como 40 pastillas o algo así. Pero curiosamente, el que hizo la instalación se le pasó, o no lo sabía, o se le pasó a hacerlo. Todos los centros de carga traen adentro un papelito, adentro de una bolsita o una calcomanía pegada. Y dice 1 punto guión, y tú le tienes que escribir qué controla. Contactos planta baja, o contactos aula 1, contactos aula 2, contactos aula 3. Entonces, yo por ejemplo, si quisiera ir ahí a ver, voy a desconectar el salón Z8, pues no sé cuál es el Z8. A no ser que el electricista haya dicho, pues es fácil de interpretar, la pastilla 8 es el Z8, pues eso nomás él y algunos otros saben cuántos adivinos, ¿va? Pero tienes que anotarle y todavía explicarle al dueño, si la falla está en tal lugar, desconecte esta pastilla, se va a botar. Entonces, en el momento en que usted la regresa y la vuelve a botar, entonces remítase a revisar solamente los contactos del Z8. Nada más, no hay necesidad de revisar otra cosa del edificio. Entonces, tenemos un sistema de protección muy alto. Este sistema de protección no es para que al edificio no le pase nada, no es tampoco para que sus aparatos no se dañen, aunque decir eso es estar también diciendo mentiras, porque al final de cuentas, pues claro que me interesa proteger los equipos y todo, me interesa que no le pase nada al edificio, pero en realidad me interesa más que no le pase nada al usuario. Si pongo una protección equivocada, el aparato se va a quemar, pero también se va a quemar el mono. Y a lo mejor no solamente se quema el mono, a lo mejor hasta se muere. Entonces eso está delicado. Ahí veía yo de esos que estaba una vez viendo en TikTok, aparecen ahí unos y es como ocioso estar viendo eso, pero pues ahí me salió. Sale un changuillo que se subió arriba de un poste y está agarrado arriba del poste y con la colilla agarra el cable de abajo y así como enrolló la colilla en el cable de abajo, el poste está haciendo tierra seguramente o estaba mojado y le sube la corriente hasta la cabeza y lo avienta, pero quemado, pues le explota la cabeza y todo eso. Horrible. Entonces hay que tener precaución con ello y que todo esté perfectamente protegido y que se bote antes de que dañe cualquier cosa, que se desconecte. Luego aparece aquí, también hay uno de un tipo que se sube, un borrachillo que se sube hacia a un poste y allá arriba está sentado en el transformador y en el transformador ahí truena el pobre muchacho. Bien, aquí aparece el símbolo de registro eléctrico. El registro eléctrico es una cajita cuadrada con la letra R en medio. Luego aparece, es de las cajas esas que veíamos galvanizadas que tienen hoyitos por los lados. Ese es este registro que vemos aquí. Está la línea por muro o por losa, que es una línea continua. La línea interrumpida, que es una línea por piso. Aquí yo seguí las mismas especificaciones de Becerril, pero se supone que en el caso de los planos tiene que ser al revés. Una línea que está arriba de 1 metro es una línea de proyección. Por ejemplo, si yo en la planta arquitectónica de este salón quiero que aparezca ese cañón, pues va a aparecer un rectangulito punteado, porque es una proyección. Yo pienso que en la idea del ingeniero Becerril, él pensó ponerlos al revés, porque mucho de lo que ya estaba en el plano, pues ya estaba marcado, y mucho a lo mejor lo quitó porque ya está construido. Ya pues ya hay muros, ya hay losas en algunos casos, y en algunos otros está la cimbra.
Entonces a lo mejor lo puso así justamente por esa razón. O no sé, a lo mejor de veras sí se equivocó. El que significa medidor es un rectángulo que tiene medio círculo inscrito en color negro y le pueden ustedes poner las siglas de la empresa que les va a vender la energía, como por ejemplo en este caso Comisión Federal de Electricidad. En Zacatecas no tenemos problemas porque solamente tenemos a Comisión Federal. Algunos otros lugares tienen Luz y Fuerza del Centro y otro tipo de empresas. ¿Y cuando tienen paneles solares? Cuando tienes paneles solares puedes venderle a la Comisión Federal de Energía para podérselo vender a los vecinos. Pero de todas maneras no te escapas de tener la conexión de energía eléctrica. O sea, tiene que ir también una de comisión. Justamente en uno de los grupos hay un joven que tiene una tortillería y la mayor parte de las tortillerías, todas sus azoteas son paneles solares, y él comentó que de la energía que produce tiene un sobrante y se lo vende a Comisión Federal de Electricidad y lo que le pagan por la energía que les vende es casi nada, pero la que le viene de regreso es carísima, entonces no tiene caso que yo ande vendiéndole a él, ni mucho menos. Dice, entonces lo que hicimos fue mejor, en vez de venderle a Comisión Federal, se la pasamos por abajo del agua al vecino. Y el vecino está utilizando energía solar de la tortillería. Y seguramente no le cobran, no sé, hacer algún obsequio o algo así. Pues no sé, la verdad no sé cómo estuvo ahí. Este otro significa conexión a tierra o la tierra física. Y es una flechita de color verde. Esta flechita de aquí abajo son rayas horizontales, desde la más pequeña hasta la más amplia, indicando que hay una conexión a tierra. Y la conexión a tierra la utilizan las bombas centrífugas, los pararrayos, las albercas, los sistemas de hidromasaje y cualquiera otra, pudiéramos, ¿cuál otra? Una bomba periférica, una bomba sumergible, todas las que pudieran en un momento dado tener alguna descarga que pudiera afectar a una persona. Se conectan a una varilla de cobre y esa varilla de cobre se entierra en el lugar, generalmente bajo el medidor. ¿Dónde le conectamos la varilla? La conectamos bajo el medidor, y si es el caso de una varilla que va cerca de una tina de hidromasaje, la conectamos en las inmediaciones donde haya posibilidad. Si la tina está en la planta alta, pues entonces hay que bajar el cable hasta la planta baja y bueno, activar la tierra en el sitio. ¿Cómo se activa la tierra? Pues vas a la ferretería y te compras un saquito de tierra activa para conectar una varilla Copperwell y te venden un saquito que lleva carbón y sal y la activas con un poquito de agua, rellenas con eso el agujero que hiciste y bueno, pues sin ningún problema. Ya se puede. ¿Por qué no me dijeron?